Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Hoy platicaremos sobre la prohibición del matrimonio infantil y para esto nos acompañan Sharon Fernández, de Ciencias Políticas de la Ibero, los abogados de la UAM, Enrique Delgado, Aurora Tapia y Jimena Palestina, y la antropóloga física Daniela Aldrete. Yo soy Regina Sánchez Azo. Comenzamos. En el programa de hoy platicaremos sobre un caso muy importante en el que la Suprema Corte resolvió declarar válida la prohibición del matrimonio infantil en Aguascalientes, al considerar que con esta medida se busca proteger la infancia y su desarrollo pleno. Hola a todos, bienvenidos a Derecho a Disentir, qué bueno que están por acá. Sharon, ¿podrías empezar platicándonos desde tu punto de vista por qué es importante o está mal prohibir el matrimonio infantil? Considero que está mal y se me hace muy acertada la prohibición que hizo la Corte, porque siento que, o sea, en general la sociedad, y no sé si acotarlo a la sociedad mexicana, creo que siempre está como la cosita de que si la ley dice que no se puede hacer, de cierta manera sí se respeta. Entonces, aplicar esto de que no se puedan casar los menores de edad sí nos da una pauta para que justo los infantes se puedan desarrollar de manera sana y no empiecen a tomar otras responsabilidades para las cuales a lo mejor no están listos, y en estos hemos visto que el matrimonio infantil lo único que a la larga propensa es violencia y problemas entre estas parejas. Okay. Enrique, desde un punto de vista jurídico, ¿tú estás de acuerdo con la prohibición absoluta del matrimonio infantil? Sí, yo estoy de acuerdo de que se prohíba el matrimonio infantil. Tiene muchas aristas esta prohibición. ¿Por qué? Porque el hecho de que al final el matrimonio es un contrato de manera civil, te da derechos y te da obligaciones. Entonces, si para la ley te dice que debes de tener más de 18 años para celebrar contratos, ¿por qué esta tiene que ser una excepción? Esto es por un lado. Por otro, es un lado muy importante el saber que no están, como bien mencionaban de este lado, no están preparados los niños para contraer una responsabilidad de este estilo, porque de verdad si le preguntas a un niño de 15, 16, 14 años y sabe en lo que se está metiendo, pues también estoy seguro que te respondería que no. Entonces, yo creo que es muy acertada desde el punto de vista jurídico esta resolución que hizo la Suprema Corte, porque sí tocó como muchas aristas, empezó a ver muchos temas de derechos humanos y al final concluye de manera estupenda, y creo que fue muy acertado la respuesta que al final nos dio. Oye, Aurora, y sé que además de estudiar Derecho, estudias Psicología. Claro. ¿Tú crees que, o sea, hablando un poco y retomando sobre la madurez de estas personas, o sea, de los menores de edad para tomar una decisión como casarse, tú como psicóloga, ¿crees que un chavo de 16, 17 años tenga la madurez para tomar esa decisión? No, ¿Por de qué? hecho, la edad idónea para contraer matrimonio es dentro de los 28 a los 32 años. Ok, según qué o quién o por qué. Según el nuevo estudio de Forbes, esto porque al final del día una persona ya tiene estabilidad económica, estabilidad psicosocial como tal, una cultura muy amplia, y esto daría un aprovechamiento mayor a lo que serían sus hijos. Ok, pero ¿qué hay de estos matrimonios en los que no tienen hijos? Al final del día, cuando una persona tiene o contrae matrimonio a lo que es de la edad de 15 años a 18 años, la mayoría de las personas no llegan a contraer, no llegan a tener un buen empleo. ¿Por qué? Porque no es bien pagado. ¿Por qué? Porque al final del día pues no se tiene como las horas establecidas dentro de la ley. La mayoría de las personas no contrae matrimonio, contrae concubinato. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, se me hace muy fácil. ¿Por qué? Porque al final del día no tuve un núcleo familiar bueno. La mayoría de las personas que
que contrae concubinato o matrimonio, piensa en el matrimonio a esa edad, es porque no ha tenido unos cimientos familiares buenos. Si en la familia no hay buenos cimientos y lo que sigue de ahí sería la escuela, tampoco tienen buenos cimientos, pues al final de cuentas no tienen una estabilidad emocional para poder elegir bien una pareja o elegir bien un desarrollo para largo plazo. Gracias. Y tomando esto en cuenta, Daniela, tú como antropóloga, ¿qué sabes sobre las razones por las cuales la gente o los menores de edad contraen matrimonio? ¿Por qué? Pues tomando en cuenta que esta problemática surge de Aguascalientes, que de hecho curiosamente es el segundo estado en la República con mayor porcentaje de gente católica, me parece que no es nada más una coincidencia y realmente el matrimonio está atado a valores religiosos desde hace muchísimo tiempo y por nuestra tradición europea religiosa en ese sentido. Entonces me parece que no es una coincidencia en ese sentido, ¿no? Y también me parece muy importante resaltar que a pesar de que hoy en día romantizamos bastante la idea del matrimonio, surge, como ya decía mi compañero, surge como un contrato civil. Y eso implica que las dos personas que están contrayendo matrimonio se ven envueltas en una dinámica social y económica muy distinta a la que sería si solamente son una pareja. Y entonces es ahí cuando me pregunto, ¿realmente cuál es el propósito de dos adolescentes al querer contraer matrimonio? ¿Realmente querer asumir todas las responsabilidades que conlleva? ¿Querer asumir todas estas dinámicas que realmente podrían ponerle pausa o algún obstáculo a su desarrollo personal, académico, profesional? Entonces habrá que ver cuáles son las razones de estas dos personas para buscar el matrimonio. Sharon. Siento que, aparte, o sea, uno de los problemas, o sea, aparte de todo el matrimonio que hay, es ni siquiera las personas, tú mencionabas que como que la edad ideal o lo que ya estás como mentalmente preparado para contraer matrimonio son los 28 años, pero hoy en día vemos a personas hasta de mayor edad que no quieren contraer matrimonio porque no se sienten listas. Entonces, ¿por qué un menor de edad sí lo haría? Retomando un poco la pregunta que le hiciste a Daniela, yo estaba leyendo apenas salió un estudio de la ONU que hicieron en países de América Latina. No estaba México incluido, pero creo que ciertos aspectos lo engloban también. Y decía que las 7 razones por las cuales el matrimonio infantil ha ido creciendo, porque América Latina es la región en donde no ha habido como disminución en el índice de matrimonios infantiles. O sea, dicen que primero se casan para escapar de la violencia, huir de la pobreza, por la doble moral sexual que existe en esas sociedades, las normas masculinas dominantes, porque los propios padres obligan a los menores, por la falta de educación y por las leyes débiles. Entonces siento que, o sea, sí, este estudio no engloba a México, pero muchos de estos puntos aplican perfecto para la sociedad mexicana. Y también yo vi muy interesante que fuera Aguascalientes el que dijera no, porque es un estado muy conservador. Y me hace interesante. Jimena, ¿qué estás pensando en este momento? Yo pienso que pues, todos tienen razón. Los menores yo creo que no miden la responsabilidad que es contraer un matrimonio, ¿no? Piensan que, como dice Sharon, que solo se van a salir de su casa para ya salirse de los problemas, de la violencia que hay, o pienso que me va a dejar como un mejor nivel de vida, o piensan como 1000 cosas, que va a ser fácil, rento mi cuartito y ya con eso la voy a hacer. Y no miden como todo esto que conlleva el matrimonio, que es tener una casa que puedas pagar, los servicios, la renta, qué va a pasar si se embaraza, vas a poder mantener a los hijos, ¿no? Y entonces en este punto se vuelve a repetir todo esto, porque se casan jóvenes, tienen hijos jóvenes, no les pueden dar un buen nivel de educación, no les pueden dar como una vida mejor y se vuelve a repetir una y otra vez este ciclo. Entonces yo creo que está muy bien este hecho de que se pueda prohibir. Enrique. Yo creo que este es un problema estructural, como todos bien tocaban este punto. ¿Qué es lo que sucede en el gran grueso de los matrimonios que se dan en menores de edad? Es porque la mayoría de las veces ellos tuvieron relaciones sexuales a muy corta edad, y yo no juzgo que hayan tenido relaciones sexuales, sino más bien que a lo mejor no implementaron los métodos anticonceptivos necesarios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa?
como ellos no los implementaron, el día de mañana llega la chica embarazada a la casa y lo que te dicen, porque hasta hace algunos años en la legislación mexicana estaba, que la única manera en la cual te podrías librar de esto es casándote, ¿no? O sea, si quieren también la quemamos en leña verde y vemos si arde, ¿no? Y es justo uno de los puntos sobre la doble moral sexual. Exacto. Uno por parte, la presión social y la presión familiar, que es como ya salieron embarazados, porque no solo la mujer se embaraza, sino son las dos partes. Entonces, ¿qué hacemos? Que se casen. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ellos no tienen idea de cómo llevar un buen control de su sexualidad y un buen control de todos estos métodos anticonceptivos, que se supone que te vienen enseñando de manera a lo mejor muy tenue desde la primaria y se potencializa en la secundaria porque es la edad en la que más se supone que, secundaria y preparatoria, que hay embarazos, si no tienen este control de algo tan sencillo, entre comillas, ¿cómo van a saber el control de toda una vida con alguien al cual vas a criar, ¿no? Con alguien al cual le tienes que proveer, con alguien al cual te va a pedir de comer, te va a pedir pañales? Entonces, no sé, yo pongo mi ejemplo, a los 16 años estaba pensando en echar reta con mis amigos afuera de la calle, ¿no? Yo no me podría imaginar la mentalidad de un chico a 16 años que tiene que preocuparse porque tiene que salir a las 6 de la mañana, que lo contraten en un empleo que evidentemente, como bien lo dijeron, no va a tener las condiciones porque es menor de edad y lo que hacen ahí es contratarlo como bajo el agua y vas a ser ayudante del chalán y te vamos a pagar 600 pesos a la semana y vas a trabajar de 8 a 8. Porque esa es la realidad. Entonces, yo no imagino cómo con 600 pesos a la semana vas a poder mantener a un niño que te está pidiendo todo el tiempo de todo, pañales, comida, ropa, etcétera. Entonces, yo creo que este problema del matrimonio infantil permea mucho en esta falta de cultura estructural que nosotros tenemos como sociedad, en la cual, si bien lo dijeron de este lado, es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Yo tuve, y lo dice la estadística, una madre joven de entre 16 y 17 años, lo replica la hija. ¿Por qué? Porque a lo mejor y no es la vida que tú esperabas, porque no se llevaron bien, porque hay muchas peleas, porque quiero escapar de la violencia, porque en mi casa el machismo es muy grande. Entonces yo busco una salida bien fácil, salirme, y ¿qué es lo que estoy haciendo? Solamente volviendo a cerrar el círculo. Qué interesante pues esta explicación que nos das, o la que tú crees que es la razón preponderante por la cual los menores de edad se casan, ¿no? O sea, esta falta de educación sexual, bueno, yo así lo resumiría, por la cual entonces se embarazan y tienen que casarse o replican estos modelos. Aurora, ¿tú hasta qué punto estás de acuerdo en que esta es la razón principal por la cual hay menores de edad que se casan? Creo que en un 50%. ¿Por qué? Porque, si bien lo decía, la estructura familiar influye demasiado, porque si no tiene un libre desarrollo el niño, el problema aquí radica en que nosotros no tenemos buenos cimientos desde que somos niños. ¿Por qué? Porque el Estado tampoco influye tantos intereses para un libre desarrollo a los menores. Sí tenemos muchos derechos humanos y lo que ustedes quieran, pero al final del día no tenemos las condiciones, tanto económicas, sociales, para poder llevarlo a cabo. Entonces, si desde la familia empezamos con que, ¿saben qué? El papá trabaja 9 horas, 10 horas al día y la mamá trabaja, no sé, 6 o 7, entonces, ¿qué tiempo le estás dedicando a tu hijo? Después de eso, si por ejemplo, si el niño dice, no, pues sabes que no puedo estar en mi casa, ¿por qué? Porque nadie me pone la atención, ¿por qué? Porque sufro violencia dentro del núcleo familiar. Pues entonces, ¿qué es lo que hacen? No, me voy a la escuela, pero si dentro de la escuela igual encuentra cuestiones de agresiones por parte de compañeros que también sufren lo mismo, ¿qué es lo que hace el niño? No, ¿saben qué? Me voy a refugiar en otro lado. Lo que hace la sociedad mexicana es refugiarse en la religión. Pero en este momento, ¿cómo estamos en cuestiones de religión? Estamos malísimos. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? No, si no encuentro dentro del núcleo familiar, dentro del núcleo escolar, dentro de la religión, me voy a ir al núcleo social. Pero ¿cómo vas a tener un buen desarrollo social si desde la familia no tienes una cuestión, unos cimientos bien estructurados? Entonces, ¿qué es lo que haces? Irte con la primera persona que te dice que te ama. También me parece como importante recalcar que
todos estos fenómenos son un reflejo de que realmente existen estereotipos muy rígidos de lo que debería de ser una relación, ¿no? Usualmente estamos pensando en una relación heterosexual, monogámica, y realmente ese es como el objetivo realmente, ¿no? El matrimonio de una pareja heterosexual realmente es la culminación de todos esos valores que hemos venido arrastrando de buena o mala manera hasta ahorita. Y me parece que el hecho de que exista la posibilidad de derogar estas prohibiciones rigidizaría aún más ese estereotipo y de hecho perjudicaría estas otras opciones de elección de pareja, como el matrimonio igualitario, se verían perjudicadas por la rigidización de esos mismos conceptos. ¿Cuáles son los objetivos de una pareja en la sociedad mexicana? Y ahora que tú lo estabas diciendo, Enrique, también me gustaría hablar de los problemas laborales a los que se enfrentan los matrimonios jóvenes, porque, como decía antes, tienen que entrar a una dinámica económica y social muy distinta y es un cambio muy abrupto. Usualmente pasan de ser estudiantes a ser, igual como decías, trabajadores de medio tiempo con un salario muy mal pagado y se tienen distintas expectativas de lo que debería de hacer un hombre y una mujer en un matrimonio. Entonces, obviamente los estás encasillando desde muy pequeños sin realmente tener la oportunidad de cuestionarse si eso es lo que quieren, y más si están siguiendo este tipo de ejemplos de sus padres, porque en los hombres podría poner un obstáculo en su desarrollo académico, tal vez. Dejan la escuela para ponerse a trabajar, pero en caso de las mujeres me parece que es un poco más extremo porque se les exigen otras cosas. Tienen que cumplir con deberes con la casa, deberes con el marido, si se da con deberes con los hijos. Entonces, esos deberes para los empleadores representan un obstáculo en el desarrollo académico y profesional de una mujer, al grado de que realmente si una mujer va a una entrevista de trabajo, siempre le van a preguntar, ¿tienes planes de casarte, de tener hijos? Y si realmente no tuviera incidencia en si te contratan o no, pues no harían esa pregunta. Entonces, me parece que es muy importante, especialmente, cuál es su oportunidad de desarrollo personal, económico, profesional y académico a partir de estas condiciones de matrimonio tan jóvenes. Además, como la frustración que representa que se desarrollen justo como en esta dinámica. También estaba checando y como el índice de violencia que hay hacia las mujeres en un matrimonio joven es altísimo, porque entiendo que entran en todo este estrés de me tengo que ir a trabajar y seguimos replicando los mismos modelos de género donde va a haber muchísima violencia entre el matrimonio. Siento que si erradicamos eso desde una edad menor, podemos hacer un gran cambio. Ok. Bueno, me gustaría retomar estas ideas ahorita que regresemos del corte, si les parece bien. Y bueno, en un segundo estamos de regreso aquí en Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre la prohibición del matrimonio infantil. Pero justo creo que nos estábamos limitando al matrimonio entre dos personas que son menores de edad. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que es mayor de edad y la otra es menor de edad? Aurora, ¿nos podrías platicar un poco más sobre este tipo de dinámicas? Si bien es cierto que al final del día el matrimonio, pues lo que necesitas es una estabilidad como tal, económica y social, cultural, en diferentes ramas, lo que podemos hacer es que a veces las mujeres o los hombres buscamos una cuestión ¿cómo podría decirse? Sustituyendo al padre, ¿no? Lo que hacemos, la mayoría de las personas cuando somos pequeños, lo que tenemos es una cuestión de dependencia vertical. Lo que hace es de que el niño depende del padre totalmente y el niño no da nada. Entonces, cuando creces con esa mentalidad. Tratas de buscar a la persona que sustituya a tu papá, pero en pareja. Cuestión que no es bueno. Y lo que deberíamos de llegar a buscar es una dependencia vertical. Horizontal, ¿no? Sí, horizontal, perdón, horizontal, en donde la pareja dé y tú también des.
donde la pareja reciba y también tú también recibas. ¿Por qué? Porque ese sería lo idóneo. La mayoría de las personas ahorita en este momento que tienen 25, 30, 35 años, ¿qué es lo que dicen? No, es que yo soy muy independiente, pero al final del día la independencia también es una cuestión mala. Siento que, o sea, sí está mal y, o sea, son los estereotipos y lo que se sigue replicando, pero mi conflicto y lo que me parece muy grave y es muy grave es cuando, o sea, aquí es por elección, porque tú decides casarte con alguien mayor, pero lo grave, y es uno de los fenómenos más fuertes en México, es a los menores de edad que obligan a casarse con mayores de edad. Eso me parece muy grave y no sé qué piensen. Sí, también porque yo creo que todos conocemos o sabemos de situaciones en las que las propias familias de muchas comunidades deciden vender a sus propias hijas, intercambiándolas por bienes económicos, tal vez materiales, ganado, cualquier tipo de cuestión. Realmente a la hija se le vende. Sí. Y realmente no se le pregunta a la hija si quiere hacer eso. Normalmente se justifica esta idea de que una mujer menor de edad se case con un hombre mayor de edad porque se tiene la creencia de que las mujeres maduran cognitivamente más rápido, pero yo pondría en la mesa de que tal vez no sea una cuestión neurofisiológica como en los términos más duros, sino una cuestión de dinámica social en la que a las mujeres usualmente se les exigen más cosas a una edad mucho más temprana, por lo cual se ven obligadas a adquirir más responsabilidades más temprano. Sí, en la ley no estoy segura si todavía está vigente, pero por ejemplo, cuando siendo menor de edad te podías casar, la edad para las mujeres era 14 años y para los hombres 16. Exacto, ese es justamente el mínimo de edad para poder contraer matrimonio por la iglesia. Sí. Y me salta mucho porque la edad para las mujeres es siempre más joven que la de los hombres, teniendo en como esta idea de que realmente las mujeres maduran más rápido. Pero yo creo que se debe específicamente a dinámicas sociales y no a un desarrollo cognitivo particular de las mujeres. Entonces, habrá que ponerlo en la mesa porque usualmente estos matrimonios son mujer menor de edad y hombre mayor de edad. Sí. Exacto, Jimena. Sí, yo creo que como dice ella, no existe ese mismo nivel de madurez ni las mismas, por decir, metas. A lo mejor la chava que vendieron, los papás o le dijeron te vas a casar con él por obligación, ella tenía como otras aspiraciones, ella quería hacer otra cosa, pero ya no pudo y ahora por imposición se va a dedicar a su hogar, que es a lo que comúnmente se dedican, a su hogar, a sus hijos y a su esposo, y ya no va a poder hacer otra cosa de ella. Entonces yo siento que no van a ser las mismas metas, incluso en una sociedad como la Ciudad de México, o sea, no va a haber la misma madurez mental, incluso aquí en la ciudad, no solo en comunidades indígenas o rurales, no hay como esta equiparación. O sea, no simplemente por el hecho de decir, ya tengo 18 años, él ya tiene la madurez, no. Incluso hay gente que llega a los 18 años y no comprende esta situación, y no comprende porque, como dice Aurora, no hay como cierto nivel de responsabilidad otorgada a estos adolescentes, a estos adultos, anteriormente. Entonces llegan a la edad de 18 años y todo se les hace fácil. Todos dicen, pues ya nada más nos casamos, el amor y siempre nos vamos a amar. Y luego hay casos que hasta los 3 meses ya se divorciaron. ¿Por qué? Porque no medían esta situación en la que se estaban metiendo y no veían que a lo mejor no era amor, era un gusto, era algo que querían hacer por el momento, y les cae de peso estas responsabilidades que de repente les llegan con el matrimonio y no lo saben manejar. Entonces yo siento que si un adulto no lo puede manejar, un menor de edad menos. Sí, siento que es como si realmente está la capacidad de entender esto, como, no sé, a mí me exaltan mucho las notas, como somos de los países que mayor índice de embarazos infantiles y en menores de edad tenemos. También está como, o somos eso, o somos el país que mayor número de violaciones tiene, porque los menores de edad no terminan de entender si están siendo abusados emocionalmente y por eso están cediendo a la relación. Entonces, creo que a mí me gustaría más que platicáramos sobre cuando la persona es mayor de edad y se casa con el menor de edad. Pero yo creo que todo esto permea, yo creo que
todo esto permea en una cultura machista arraigada católica que tenemos aquí bien gruesa, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? No nos vayamos a una comunidad rural en donde la costumbre, en una comunidad indígena donde la costumbre te dice que la hija se le puede dar por la dote y cuánto, o sea, te dicen en cuánto evalúas a tu hija, o sea, ya desde ahí ya estás cosificando, porque yo lo evalúo en una vaca, no sé, es una vaca y 3 costales de maíz, por poner un ejemplo, o sea, desde ahí estamos mal, pero nos venimos de este lado a la sociedad urbana, a la sociedad moderna, a la progresista y vuelve a venir esta cultura machista, ¿no? Donde dice, es que te conviene ese chavo que es más grande que tú, porque mira, él ya trabaja, porque mira, él ya acabó una carrera, porque mira, él ya se le ve futuro, porque mira, él esto, él esto, él esto. Y a ella le preguntaron, oye, ¿qué quieres? Oye, ¿tú quieres acabar una carrera? Oye, ¿qué quieres hacer tú de tu vida? Pero entonces ya le están metiendo este chip la mamá, le está metiendo este chip el papá, de que sí le conviene a este chavo que le está pretendiendo y a lo mejor y ella al final termina cediendo y dice, ok, sí, pues la verdad es de que creo que sí me conviene, creo que me va a ir bien y creo que se ve una buena persona y todo es un creo. Y entonces vuelves a permear en este problema machista, en este problema arraigado que tenemos, porque después de todo esto, cuando cumplas tus 14 años, por poner el ejemplo, te vas a casar por la iglesia, porque de esta casa se sale vestida de blanco, y si no se sale vestida de blanco, nunca se sale, y te tienen que venir a pedir de la mano, o sea, y a la niña en qué momento le preguntaron, ¿tú qué quieres hacer? Y esto se da en lo que, justo como decían todos mis compañeros, se da cuando una persona es más grande y cuando otra es más chiquita, porque a lo mejor tú de más grande, tú ya tienes otro tipo de visión, tú ya tienes a lo mejor otro tipo de manera cognitiva de poder ver el mundo, que si tuvieras tú 15, 16 años, evidentemente va a haber una diferencia muy grande. Pero a ver, hablemos de la mayoría de edad. O sea, a los 18 años ya vamos a tener la capacidad para tomar este tipo de decisiones. Pues se supone que estos conceptos jurídicos no son al azar. Okay. Y realmente me gusta refugiarme en esa idea porque si no realmente es muchísimo contra qué luchar, ¿no? Entonces, este concepto de la mayoría de edad me parece que está basado en alcanzar cierto desarrollo cognitivo y emocional para el que ya estás capacitado para tomar decisiones importantes en tu vida. Pero esto obviamente tiene muchas excepciones. Hay comunidades en las que a los jóvenes se les somete a muchísimo estrés y podría decirse que ese desarrollo se ve acelerado. En otras comunidades, o a lo mejor un poco más urbanas, que se vuelven más permisivas con los jóvenes, podría decirse también que estos mismos jóvenes de 18 años no tendrían la misma madurez que otros que han estado sometidos a estreses, bueno, a condiciones de estrés más intenso. Y me parece que es muy importante no perder de vista el por qué la idea de la mayoría de edad. Y no sé, tú eres psicóloga, me parece que en términos psicológicos podríamos hablar de qué significa llegar a un punto específico de desarrollo cognitivo y emocional para tomar este tipo de decisiones. ¿Realmente hay mucha diferencia entre una persona de 17 y una de 19? No, técnicamente no. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la cual estamos tan acostumbrados en este caso, al matrimonio infantil o a concubinato, porque es así como se le llama jurídicamente, al concubinato, que ya, por ejemplo, cuando llegas a ver a una persona que se casa con otra o que se junta, por así decir, no se te hace raro, no lo cuestionas. Entonces, ¿qué es lo que dices? Si a él le funcionó, ¿por qué a mí no? Pero dentro de todo, dentro de la casa tenemos muchos problemas. O sea, no lo dices, pero los tienes. Entonces, al tener los 18 años, hay personas que al final del día, pues, llegan a tener un poco de la madurez, pero no todas. Lo que decía hace un rato, entonces, lo que te digo es la dependencia vertical. Nosotros cuando somos pequeños, lo que tenemos es una dependencia vertical con nuestros padres. La mayoría de las personas no llegamos a esa madurez.
O sea, no llegamos a la madurez de la dependencia horizontal, que es lo ideal, lo que deberíamos de tener en un ideal para poder contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí en esa dependencia horizontal llegamos a lo que son las cuestiones económicas, socioculturales. Tenemos metas como al final del día, pues de decir, ¿sabes qué? Mira, mi meta es esta y la tuya es esta, pero al final del día yo te apoyo para que las cumplas. Me hace mucha ilusión esta dependencia horizontal de la que hablas, porque me hace creer que realmente existe un matrimonio heterosexual en la que no se ven estas dinámicas machistas mexicanas. O sea, que realmente un matrimonio mexicano, una mujer y un hombre se pueden ver a la misma altura. Y me parece que es un muy buen objetivo, pero ¿qué tanto pasa en la vida real y luego qué tanto pasa entre menores, ¿no? Que realmente me parece que han tenido menos tiempo, menos situaciones en las que se han visto en la necesidad de realmente cuestionarse sus valores, los valores que les enseñaron en su familia, los valores que les enseñó toda la sociedad. Entonces, no sé, es algo a lo que me gustaría muchísimo aspirar en términos o en un concepto jurídico y me parece que la no derogación de esas prohibiciones es la base. O sea, si quieres llegar a ese punto en algún momento, no debes derogar las prohibiciones de matrimonio infantil. Y entonces, 18 años es una edad pues buena, razonable para que podamos determinar que alguien es mayor de edad o no y tomemos decisiones como casarnos, como escoger una carrera. Saber si ya tienes como razonamiento para ver por quién votas. Exacto, también, o sea, que no deberíamos también cuestionarnos si 18 años es suficiente. Es que yo creo que no hay una edad adecuada. Por ejemplo, nosotros podemos decir 18 años en la legislación mexicana, pero por ejemplo, en Estados Unidos son 21 años para que tú alcances la mayoría de edad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿18 o es 21? ¿Cuál de los dos está bien? Yo creo que ninguno de los dos está ni correcto ni incorrecto. Yo creo que al final todas estas experiencias te marcan en ese sentido de la madurez emocional que tú vas a llegar a tener. Pero si tú me preguntaras y le preguntaras a cualquier persona cuál es la edad en la cual tú ya vas a ser maduro, yo creo que alguien te puede decir 100 años y todavía no vas a responder esa pregunta. Pero sí es cierto, algo que creo que sí es muy cierto, es que si lo haces a una temprana edad, evidentemente todavía vas a tener mucho menos experiencias de vida, las cuales te van a poder ayudar a determinar si en realidad la decisión que estás tomando es correcta o incorrecta. Por ejemplo, se da el caso de que si no te casas como en cierto tiempo, que me parece que, si no me dejan mentir, que es de los 18 a los 25 años, tu meta de casarte empieza a desaparecer, porque empiezas a forjar las metas que tú tenías, porque empiezas a terminar una carrera, porque empiezas a conseguir un buen trabajo, porque empiezas a tener metas personales, ¿no? Entonces esta idea del matrimonio, se ve todavía cada vez más lejana y se da que ya cuando una persona es como, tiene, no sé, 35 años, se da que es soltera, ¿no? Que tiene su departamento de soltero, se da que ya tiene su vida aparte y a lo mejor tiene parejas emocionales que, llámese una relación heterosexual, homosexual, etcétera, pero ya se ve muy lejos esta onda del matrimonio e incluso a veces está esta onda del concubinato, ¿no? De que a lo mejor y se juntan, ver si funciona, pero ellos a lo mejor y no creen que el concubinato no tiene las mismas el mismo peso que tiene el matrimonio, ¿no? Entonces por eso dice, ok, sí, yo nada más vivo contigo en unión libre, pero no estamos casados. O sea, le tenemos como a lo mejor entre más nos vamos desarrollando, le tenemos más miedo a casarnos. Por ello, lo que tú decías, si hay una edad adecuada en la cual tú puedas saber cuándo es bueno o cuándo es malo casarte, yo creo que no existe. Yo creo que ya depende incluso de cada persona y del plan de vida que uno tenga. Entonces, ¿qué pasa con las personas? O sea, porque justo también Aurora lo decía, ¿no? La mayoría de las personas emocionalmente y psicológicamente no están preparadas para tomar estas decisiones a los 18. Pero habrá quienes sí. Yo creo que influye mucho la sociedad en la que se desenvuelven. La sociedad y la familia, las bases que le está inculcando, como mencionaba ahora, yo creo que eso va a influir mucho. Hay personas, como mencionaba, que tienen responsabilidades a muy temprana edad, entonces empiezan a tener otro tipo de pensamiento que, si bien puede ayudarles a tener la capacidad de decidir si se quieren casar o no a la edad de aquí arriba de 18, eso va a influir mucho, no solo
es decir el legislador, aquí a los 18 ya te puedes casar y haz lo que quieras. No, sino que la sociedad va a influenciar más en tu toma de decisiones. Si yo estoy en una sociedad donde lo que se aspira a hacer para las mujeres en este caso es casarme, tener hijos y formar mi familia, pues ese siempre va a ser mi meta. Y también, yo creo que también totalmente respetable, pero siempre y cuando se sepa las responsabilidades que vas a adquirir y las obligaciones que también tienes, ¿no? Y entonces no está mal que el Estado te diga, tú no te puedes casar antes de los 18 años si tú quieres hacerlo. Creo que lo que el Estado está haciendo es como ampliar el marco de tiempo en el que podemos ayudar a los infantes y a los adolescentes a que justo vean como más lejana la posibilidad del matrimonio. Y les estamos como dando más tiempo para que se involucren, o sea, tengan metas a más largo plazo y no su primer meta sea casarse. Un mayor desarrollo. Yo creo que está bien no saltarse las etapas, ¿no? Las etapas de los jóvenes. O sea, es lo que yo siento que creo que es lo que hace la legislación, de decir, ¿sabes qué? No te saltes las etapas que debes de vivir, porque se supone que hasta los 18 es cuando llegas a tener una madurez. Se supone, digo. Okay, si quieren, ahorita que regresemos del corte, platicamos un poquito más de esto. Muchas gracias. Ahorita estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estábamos platicando de qué pasa cuando hay menores de edad que ya tienen la madurez para tomar una decisión como casarse o cualquier otra. ¿Por qué el Estado te puede prohibir o no te debería de prohibir que tomes este tipo de decisiones? ¿Qué opinas, Daniela? Me parece que es importante considerar que las legislaciones no se toman nada más con base en cuestiones médicas o psicológicas. Realmente también se toman con un contexto económico de fondo, y justamente lo que decía Enrique hace rato es que en Estados Unidos la mayoría de edad se alcanza a los 21 años, pero es muy curioso porque mientras más te acercas al primer mundo, es más común que la mayoría de edad sean los 21 años. Mientras que más te acercas al tercer mundo o países en vías de desarrollo, la mayoría de edad se alcanza en etapas mucho más tempranas. Pero en Europa no es así. No, exacto. Pero el punto es realmente que yo creo que esta construcción del concepto de mayoría de edad no solamente tiene que ver con el desarrollo en sí de la persona, sino también con la fuerza de trabajo que necesita el país. Entonces es muy importante que todos estos países de primer mundo lo que necesitan es una mano de obra, pero preparada profesionalmente, mientras que los países que están en vías de desarrollo o países de tercer mundo, usualmente lo que se necesita es mano de obra realmente para que sostengan esta dinámica económica. Entonces es un concepto súper complejo que, de nuevo, me gusta pensar que sí tiene un trasfondo, a lo mejor biológico, psicológico, que pueda sostener este tipo de cuestiones más de la dinámica de día a día de una persona, pero siendo realistas, realmente no todo se adecua de esa manera. Sharon, ¿estás de acuerdo con lo que acabas de decir? Me hace mucha lógica lo que dices, y también, o sea, siento que si nosotros ahorita que estamos hablando decimos que uno de los principales problemas es, por ejemplo, la falta de educación sexual y que por eso se entra a tan temprana edad a matrimonios infantiles, yo creo que lo que se debe de hacer es trabajar en conjunto instituciones de salud, instituciones de educación e instituciones jurídicas, que si bien ya tenemos educación sexual en México, se debe de fortalecer a que llegue realmente a todas las personas que lo necesitan, a los niños, a los adolescentes, porque no hemos hablado tampoco de las comunidades indígenas, donde a las niñas literalmente las obligan, las violan. Entonces siento que tenemos que meterle más a la educación sexual, apostarle más a eso. Pero ¿cómo le vamos a meter a la educación sexual en un país tan arraigado de manera religiosa, ¿no? Porque ese es justo ahí el problema, porque hasta hace poco estaba leyendo de que querían enseñarle educación sexual a niños desde primaria, ¿no? Evidentemente le iban a enseñar una educación sexual muy suave, ¿no? No iban a llegar a cosas como tan rudas. Y entonces luego se pusieron las manos en la cabeza y dijeron, no, ¿cómo a mi hijo de 7 años le vas a mostrar un aparato sexual femenino? No, jamás en la vida, espérate. O sea, desde ahí, desde esta cultura que ya tenemos bien arraigada,
¿cómo le puedes enseñar? Si bien es cierto, a lo mejor y nosotros queremos hacer otro tipo de políticas y tener otro tipo de planes para que, como creo que muchos estamos de acuerdo, fortalecer esta educación sexual, ¿cómo podemos hacerle si nosotros mismos como sociedad no nos lo permitimos? O sea, tú ya deja que no haya una legislación que no lo haga. Tú como sociedad no te lo vas a permitir porque luego vas a decir, no, mi hijo no puede saber eso se lo voy a enseñar yo lo voy a platicar con él en la casa, hasta que, no sé, es muy común que hasta que la mujer no tenga como su primer periodo, hasta ese momento ella va a saber lo que está pasando. Y tú dices, oye, ¿en serio? Todo esto se puede haber evitado y no necesitas tú llegar y decirle al niño, oye, el sexo es esto, oye, la reproducción es esto. No, puedes tener pláticas muy suaves con un niño de, oye, ¿sabes qué es un pene? ¿Sabes qué es una vagina? ¿Tú qué crees que te imaginas? ¿Tú qué crees que es esto? Enseñándole un condón. El niño en su razonamiento, porque tampoco son que sean tontos, los niños de verdad tienen una abstracción impresionante. Ellos te van a saber decir y ellos te van a saber guiar y hasta qué punto tú les puedes llevar. Pero ¿cómo vamos a hacer esto si nosotros como sociedad no nos lo permitimos porque creemos que es malo, porque lo satanizamos, porque no, a mi hijo, ¿cómo le vas a hablar así? Aurora, ¿hasta qué punto estás de acuerdo con lo que acaba de decir Enrique? El problema es que nosotros no tenemos una educación emocional buena, con bases buenas. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una buena educación emocional, diríamos, no, para mí sería perfecto que a mis hijos les enseñaran educación sexual. Si tuviéramos educación sexual, educación emocional, aparte de la educación que nos dan, una educación un tanto deficiente a veces, porque no es la misma educación lo que tenemos aquí que la que tenemos en diferentes estados. O sea, no nos enseñan lo mismo. Entonces, en diferentes estados, a lo mejor aquí dices, bueno, puedes ser un poquito más libre, ¿no? Pero en diferentes estados, ¿qué es lo que te dicen? Ah, no, a mi hijo no le hagas esto, a mi hijo no le enseñes esto. ¿Por qué? Porque solamente él puede saber de educación sexual y de educación emocional hasta aquí, de este plano a este plano. Entonces, sí, yo creo que en lo que dice Enrique, sí estoy como en un 50% de acuerdo, debido a que no llegamos a una maduración como tal en cuestión social. Y me parece que ese es uno de los grandes problemas en términos de la conformación de una nación, porque México se conforma con unos ideales muy homologadores, en los que cualquier persona que sea indígena, sin importar cuál sea su raíz, realmente la homologan y se borran las diferencias que hay entre estas comunidades, y de ahí surge cómo podríamos llegar a una legislación que pueda cubrir todas esas necesidades culturales tan distintas de un lugar a otro del país, y qué tan correcto sería hacerlo realmente, ¿no? Porque muchas veces se ha llegado a ese tipo de argumentos de cómo es que cómo los vas a despojar de sus tradiciones. Pero es ahí cuando el Estado realmente debe de hacer un balance. Si ya tomó la iniciativa de homologar a esas comunidades, lo que usualmente está pasando es que los estados, como entidades autónomas, llegan a ciertas determinaciones, pero habrá que poner un límite. O sea, de aquí no te pasas, porque están muy bien tus tradiciones y todo eso, pero si te das cuenta, muchas de esas cosas son violaciones a los derechos humanos. Entonces, habrá que hacer un balance y realmente hacer un estudio de fondo. O sea, tú decías que se sigue respetando, como sí, sé que la religión está presente en muchas familias, pero también entonces hacerles entender que a los estados que somos un estado laico y que la educación se debe de impartir de una manera laica, y a partir de ahí podemos tener muchas mejoras. Y sí, si a lo mejor ya no se puede cambiar el chip que tienen las generaciones de arriba y las generaciones del medio, sí, si queremos hacer un verdadero cambio social, empezar con las de abajo. Entonces, Jimena, ¿tú hasta qué punto estás de acuerdo en que hay un choque entre la religión y lo que está dictando el Estado? Hay un gran choque porque tenemos tan arraigada la religión católica que impide muchas veces progresar, porque decimos, no, esto está mal porque la religión dice que no. Aquí dice que esto no lo debemos hacer. Comúnmente, por decir, en las escuelas católicas, las escuelas religiosas, de estos temas no se habla, no se les da una educación sexual hasta
por suerte, segundo, tercer año de secundaria. No hay esta educación sexual. ¿Por qué? Porque la religión que ellos profesan les dicen que no, que de estos temas no se habla porque están prohibidos, porque está mal y que los estás incentivando a que lo realicen a temprana edad o que lo realicen fuera del matrimonio, que es comúnmente donde se debe de dar en estas religiones. Entonces yo creo que esto ha influenciado demasiado para que no se dé un progreso adecuado para la legislación o que estas comunidades tengan tan arraigada su cultura que digan, no, es que según yo está bien y tú dime lo que quieras, yo lo voy a hacer. No quieres que los case, ok, perfecto, pero sí los voy a juntar. Exacto. Y me va a valer si me dices que no, yo ya los junté y hazle como quieras. Entonces yo creo que es eso, que lo tenemos muy arraigado todavía. Claro, hasta dónde el Estado puede influenciar en las decisiones de las personas. Porque lo pueden hacer, es como no puedes tomar hasta que eres mayor de edad, pero ¿cuántos niños de 15, 16 años no vemos ahogados en alcohol? También les pueden decir, no puedes casar a tus hijos hasta que tengan 18 años, pero como decías, los pueden mandar a vivir juntos, los juntan, se embarazan y aún así siento que lo que se tiene que reforzar, y vuelvo a mi punto, es entonces desde la educación, empezar por ahí, porque a lo mejor sí no vas a cambiar el chip de que los casen o que cambien sus costumbres, sí puedes cambiar el chip de los niños y de los adolescentes a que no sea lo que ellos quieren. Entonces les dejas de imponer y ellos empiezan a decidir. Podría ser responsabilidad en la reproducción también, ¿no? Podría decirse desde un punto de vista, no sé, social, de decir, ¿cómo llegar a...? O sea, por ejemplo, tú dices, a un niño no se le puede llegar a hablar de sexualidad porque llegan a incentivarse a casarse a temprana edad, ¿no? Pero pues son cuestiones hormonales. ¿Por qué no decir, sabes qué, le hablo desde temprana edad y ya cuando tengan 15, 16 años son cuestiones hormonales, son cuestiones que no vas a cambiar? ¿Por qué? Porque son hormonales, son de tu cuerpo te los pide. Entonces... Bueno, no como tal te los pide, ¿verdad? Pero pues sí son cuestiones hormonales en donde dices, vas descubriendo tu cuerpo y ¿por qué no mejor tener las bases de una educación sexual para que en el momento en el que tú decidas libremente tener relaciones sexuales con alguien, saberlo hacer pero con todo la responsabilidad del mundo? ¿Y qué es lo que sucede? Como tenemos una pasa ahora lo contrario, ¿no? Ahora pasa lo contrario de que en lugar de que yo como padre de familia, como madre, padre, le enseñe a mi hijo todo este rollo de la reproducción y todo lo que va a llevar tu cuerpo a cierta edad, que se lo enseñe al maestro, que lo aprenda en la escuela. Yo no le voy a hablar de eso. Me da pena hablarle a mi hijo de esto, me da pena hablarle a mi hija del otro. Y dices, oye, cálmate, pues tú lo viviste, ¿por qué tienes este problema? Entonces llegan a la escuela y a lo mejor el maestro que les toca, que les enseña este tema, también tiene como ese cuadrado en la cabeza y lo toca así como muy por fuera y el niño se queda con 1000 dudas. ¿Y a dónde va? Con los amigos. Y los amigos, que también a lo mejor van a tener 1000 dudas de lo mismo, empiezan a hacerle como esta guía sexual, ¿no? Y entonces empiezan a aprender entre ellos y empiezan a saber entre ellos en lugar de que tú les des esta educación sexual correcta. Creo firmemente lo que ellos están diciendo, lo que mis compañeras comentan. Si tú tuvieras si tú tuvieras una base firme acerca de todo esto que te va a conllevar, porque al final es algo natural, o sea, aunque digan que no, pues sí, yo personalmente creo que todavía nos dicen Homo sapiens, que todavía tenemos este instinto natural y es bien padre y es bien bonito que vivamos estas cosas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que aquí lo estamos satanizando, lo estamos viendo como algo negativo, estamos teniendo otro tipo de ideologías cuando lo podremos ver de la manera más natural y entonces facilitaríamos un montón las cosas. Y creo que a lo mejor estos problemas del matrimonio entre menores podrían empezar a ir disminuyendo. Tal vez no se acaban, porque evidentemente no vamos a erradicar un problema de raíz porque tenemos muchas aristas por las cuales ver, pero a lo mejor, y esos índices que mencionaban de México, que en Latinoamérica, etcétera, podrían empezar a ir disminuyendo si nosotros como sociedad, si nosotros también asumimos ese papel que nos toca, porque igual yo creo que también tenemos una responsabilidad bien grande que nada más nos estamos derogando y echando la bolita y vemos quién tiene la culpa y creo que tampoco es así. Daniela. Sí, es que en gran parte es un problema de doble moral, ¿no? En la sociedad mexicana, en la cual
se vulgariza o se comercia con el sexo, pero a la vez no se habla profundamente del mismo tema, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si muchas veces nosotros como adultos jóvenes o incluso adultos en serio no pueden hablar del tema? Se les suben los colores a la cara cuando intentan hablar de sexo. ¿Cómo es que ellos van a enseñarle de sexo a sus hijos o cuando esas mismas personas son profesores? Y me parece que es un tema mucho más de cambio cultural que de cambio en políticas públicas. A lo mejor el Estado podría priorizar así de cuál es tu objetivo, bajar los índices de embarazo infantil, de matrimonio infantil. Pues entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezamos con la educación sexual. ¿Podría verse como una medida autoritarista? Puede ser, porque a mucha gente no le va a gustar, pero realmente, ¿por dónde empiezas? ¿Cómo puedes depender de que tu sociedad cambie por sí misma si el Estado no pone algún tipo de iniciativa? Entonces, Sharon, ya para empezar a cerrar, ¿tú estás de acuerdo con Daniela en este punto sobre el papel del Estado en señalar ciertas directrices para marcar el rumbo de una sociedad? Sí, o sea, siento que lo que está dando es que la infancia se desarrolle de mejor manera, darles más tiempo, pero sí creo que debe de haber retroalimentación y se debe formar entre no solo como lo jurídico, sino también tienen que tomar en cuenta lo biológico, también la educación, y así podamos bajar el índice. De acuerdo, Jimena. Ya nada más para cerrar, tus últimas ideas. Me parece una buena decisión que el legislador haya abolido que se puedan casar entre menores de edad, porque permite, como dicen, el buen desarrollo de un menor y sobre todo que exista una buena educación, que se den buenas bases, como lo han mencionado, para que exista un buen crecimiento. O sea, no solo permitirles llegar a los 18, sino que educarlos bien hasta los 18 y todavía más adelante para que tomen una decisión consciente de lo que quieren hacer. Muy bien. Pues muchas gracias a todas por haber venido hoy. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche aquí en Derecho a Disentir. Mi nombre es Regina Sánchez Azo y pues nos vemos la próxima vez.